Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de South Latinoamérica y en esta oportunidad veremos cómo exportar los datos desde la base de datos de puntos de aquellos vértices que hayan sido medidos dentro del software South Surstar. Vamos a ir al proyecto, a la base de datos de puntos. Fíjense que tenemos una serie de datos en donde varios de ellos han sido medidos. Cuando ustedes ven la antena en la parte izquierda es que fueron medidos y los otros fueron calculados mediante la herramienta de Kogo. Podemos ver que tienen su norte, sudeste, altura ortométrica, que es la asociada a las coordenadas proyectadas, latitud, longitud, altura elipsoidal, el tipo de solución que había en ese momento para los medios fijos, para los calculados ninguna. Y podemos ver lo que sería el código y si ellos tienen una marca de imagen o no. Nosotros podemos exportar de varias maneras, ya sea viendo los puntos desde la base de datos, podemos dar a los 3 puntos y decir exportar. Sin embargo, si retrocedemos, también tenemos una opción para exportar datos. Allí podemos ver el archivo de datos, que es el archivo correspondiente al proyecto que está abierto en este momento y desde el cual podemos hacer la exportación de puntos. Veremos entonces los distintos formatos en los cuales yo puedo exportar información. Tenemos formato de datos crudos de medición en formato .csv, que es separado por comas. También tenemos el formato CAS, que es un archivo .dat, en donde vemos aquí cuál sería su orden, nombre del punto, coma el código, coma el este, coma norte, coma altura. Podemos revisar también el del CSV. Sin embargo, el CSV es como un reporte más completo en donde tenemos nombre de punto, sus coordenadas geográficas, coordenadas proyectadas, hora de inicio de la medición, finalización de la medición, distancia a la base. Tenemos la latencia, los HRMS, BRMS, entre otras. Es un reporte completo de las mediciones que se realizaron. Podemos ver, por ejemplo, el formato .dat, el CAS, que sería nombre de punto, código este, norte, altura. Y nosotros podemos hacer un filtro de cuáles serían el tipo de puntos que queremos exportar. Por ejemplo, si en un solo proyecto realizamos varios puntos topográficos, varios puntos rápidos y queremos solamente exportar los topográficos, tendríamos que deseleccionar los anteriores. Voy a colocarlos todos acá. Para revisar otros formatos tenemos un formato de coordenadas proyectadas en norte, este, altura en .dat. También igual podemos hacer lo que es el filtrado del estilo de medición. Un .dat para coordenadas geodésicas o geográficas, en donde podemos seleccionar, por ejemplo, cuál va a ser el formato de las coordenadas, si va a ser grados, punto, minutos seguidos de segundos, si va a ser grados, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos, si va a ser grados con el símbolo de grados, minutos con la tilde y segundos con las comillas, o si va a ser grado decimal. En este caso los vamos a exportar en grados, minutos y segundos. Por darles un ejemplo, también se puede dar o se puede hacer el filtro del estilo de puntos. Podemos ir a formato AutoCAD, formato de Google Earth, que lo revisaremos en otros videos con más detalles, Shapefile y el archivo o el reporte en HTML, entre otros. Entonces vamos a exportar el primer archivo, que es .csv. Sencillamente le damos a exportar y él nos va a preguntar en qué carpeta dentro de la memoria del controlador la quiero guardar, y yo la voy a guardar dentro de la misma carpeta del proyecto. Le digo exportar y fíjense que él me dice si deseo compartir. Si yo tengo, por ejemplo, habilitado lo que sería un WhatsApp o un Gmail, yo podría automáticamente enviar la información a través de la conexión desde mi controlador
o desde el smartphone. Vamos a exportar el formato CAS también en la misma dirección que es .dat. Sin embargo, aquí le voy a poner CAS para que lo podamos diferenciar. Ok, le digo exportar. Le voy a decir que no quiero compartir. Voy a ir al latitud longitud.dat. Le voy a decir exportar. Y también le voy a poner VHL para diferenciarlo de que es el latitud, longitud, altura. Voy a exportar el de norte, este, altura en DAT. Le digo exportar y lo voy a cambiar a norte, este y altura. Con respecto a la exportación de archivos en formato AutoCAD, nosotros seleccionamos la respectiva opción y vemos que tenemos varias configuraciones que realizar. Por ejemplo, si nosotros queremos que salga en el dibujo el nombre del punto, que salga su altura ortométrica, que salga el código, y si queremos cambiar el color del layer. Bien, podemos seleccionar también el estilo del punto. Por ejemplo, voy a ir con este estilo y aquí puedo configurar si quiero que el tamaño del punto sea absoluto. Por ejemplo, si yo coloco en 0.5 y selecciono esta opción, él me va a mostrar el tamaño en aspecto absoluto en el dibujo. Por ejemplo, si yo quiero separar en capas lo que sería una capa de puntos, una capa de código y una capa de altura, selecciono esta opción y sencillamente puedo cambiar el color en cada una de ellas. Bien, lo podría hacer por ejemplo de esta manera. También la cantidad de decimales de altura, ¿sí? Si va a tener 1, 2, 3 o 4, lo vamos a dejar en 3. Y el tamaño del texto, que en este caso lo estamos dejando en 0.5 por defecto. En este momento podemos dar exportar y también podemos cambiar lo que sería el nombre del punto. Le digo exportar y no quiero compartirlo. Bien, también podemos ir a otro tipo de formato, como por ejemplo formato KML, en donde igualmente puedo hacer el filtro de lo que sería el estilo de punto que quiero exportar. Sencillamente le digo exportar, le digo que no quiero compartir y voy a ir por ejemplo a un shapefile con coordenadas geográficas. Aquí igual le voy a colocar VHL para diferenciarlo. Le digo que no. Voy con uno de coordenadas proyectadas, exportar. Entonces le voy a poner norte, este y altura. Le digo que no quiero compartir. Voy a exportar el formato o el reporte HTML. También voy a exportar el archivo de coordenadas carson.crd, donde de la misma manera puedo realizar lo que es el filtrado de puntos. Le digo exportar y vemos las últimas opciones del reporte GNCS, pero en XLS, básicamente lo mismo que tiene el archivo HTML, pero en un formato de Excel. Aquí lo guardamos, le digo que no lo quiero compartir y por último tenemos las imágenes que hayamos tomado como marca de agua o marca de imagen para los puntos. Le digo exportar y también que lo coloque en una carpeta que se llame igual que el proyecto. De esta manera ya exportamos toda la información y revisaremos cada uno de los formatos en nuestro computador.
Bien, una vez hayamos descargado cada uno de los reportes y de los formatos a la memoria interna, en mi caso del controlador H5, vamos a la memoria interna del controlador, almacenamiento interno, y el Surstar va a estar instalado en una carpeta que se llama Surstar, y dentro de ella está la carpeta CAT, está la carpeta de sistema de coordenadas, donde les aconsejo colocar, por ejemplo, los modelos geoidales en formato GGF. Está la carpeta Export, está una carpeta para mapas, para lo que es replanteo, etcétera. Y tenemos la carpeta de Project Data. Allí vamos a tener cada uno de los proyectos que iniciamos y que trabajamos en el Substar, en donde en su interior vamos a encontrar a su vez otras carpetas en donde vamos a encontrar la información que exportamos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con este proyecto, el 2022-07-012. Fíjense que está la carpeta de Survey, está la carpeta de Data, de imágenes y de Export. Voy a ir a Export y aquí están cada uno de los archivos que nosotros exportamos. Está el archivo .crd, está el reporte en CSV, el de XF, reporte en HTML, el archivo KML para, por ejemplo, abrirlo en Google Earth. Tenemos el reporte en XLS, tenemos el archivo DAT para lo que son coordenadas geográficas, el archivo shapefile también para coordenadas geodésicas o geográficas, el formato cas.dat. Tenemos la foto que estaba asociada a un punto y el shape en norte, este y altura. Yo voy a copiar estos reportes y lo voy a llevar al eh, escritorio en una carpeta que yo a su vez le llamé reporte. ¿Cuál es el que vamos a revisar en primera instancia? El reporte en CSV, lo podemos abrir en Excel. Voy a centrarlo y voy a estirar lo que serían las columnas que no logramos ver para que podamos detallar la información. Tenemos el nombre del punto, tenemos información de latitud, longitud, altura elipsoidal, código para aquellos que tenían asignado un código, las coordenadas proyectadas, la altura ortométrica, la altura de antena que fue utilizada para tomar cada uno de ellos. Recuerden que estos 3 puntos fueron calculados dentro del code de la aplicación. Tenemos la hora de inicio y hora de finalización de la medición de cada uno de los puntos, el tiempo local, la distancia espacial o geodésica hasta la base, la distancia eh, plana, la latencia, es decir, cuántos segundos pasaron desde que el rover recibió la última corrección. Vemos la raíz media cuadrática tanto en horizontal como en vertical, el PDOP, la cantidad de satélites que estaba utilizando, ¿ok? La cantidad de satélites visibles. Recuerden que no es lo mismo los que estén visibles a los que está utilizando. El tipo de altura de antena, por lo menos aquí está en la parte baja de la antena. Lo que sería la altura de la antena, las épocas promediadas para cada uno de ellos, la altura elipsoidal. ¿Okay? Otra información, digamos, de bastante interés es la cantidad de satélites y por cada constelación que estaban rastreando en ese momento. Por ejemplo, para este punto estaban 13 satélites GPS, 8 GLONASS, 10 Galileo y 8 de, perdón, 10 de Beidou y 8 de Galileo. Las coordenadas de la base asociada a esa medición. Entonces, fíjense que es un reporte bastante completo. El primero que tenemos en .csv. ¿Ok? Podemos revisar también, por ejemplo, los .dat. Tenemos el .dat en coordenadas geográficas.
el punto, coma, latitud, coma, longitud, coma, la altura helizoidal, coma, el código para aquellos que lo tengan. Tenemos el formato CAS, que vendría siendo el nombre del punto, el código, pero para varios de ellos no tiene código, para el último sí tiene código, la coordenada norte, este y altura ortométrica. Y tenemos el norte, este, altura, punto DAT, que a su vez sería el nombre del punto, sus coordenadas proyectadas norte, este y la altura ortométrica y posteriormente su código. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tantas versiones? Porque algunos software reconocen digamos, arreglo especial u orden en los datos y para que ustedes tengan mayor posibilidad de manejo. ¿Ok? Podemos abrir, por ejemplo, lo que sería el archivo XLS, que es el reporte GNSS. Aquí podemos ver los 4 puntos que fueron levantados, el tiempo en el que se midió, la solución que obtuvieron, las coordenadas geográficas, las coordenadas proyectadas, perdón, las coordenadas geocéntricas cartesianas, las coordenadas proyectadas, la cantidad de satélites, el PDOP y todo lo que sería, digamos, la precisión en horizontal, en vertical y la altura de antena. También es muy importante este reporte porque nos indica las coordenadas de la base que se utilizaron para medir estos puntos, el sistema de coordenadas utilizado, que en este caso fue el Magna Sirgas en la zona Bogotá, y utilizando el geoide Geocol 2004. Y nos dice la fecha y el nombre del proyecto. A su vez tenemos el formato HTML, en el cual también nos ofrece cuál es el sistema de coordenadas, cuándo se creó el proyecto, qué tipo de medición es, medición RTK, los parámetros del proyecto, GRS80, asociado precisamente al Magna Sirgas, el geoide utilizado, si se utilizaron los 7 parámetros o no, y la información de las bases que se utilizaron. Esto es muy importante reconocerlo porque puede ser que nosotros dentro de un mismo proyecto hayamos medido en distintos periodos de tiempo. Entonces, aquí en esta tabla nos va a decir en cada uno de esos periodos de tiempo cuál fue la base que se utilizó. Por ejemplo, puede ser que se utilizaron bases desde una course o base con coordenadas promediadas o base desde uno de nuestros mismos equipos, pero con una coordenada ya conocida a través de un postproceso. Por eso es que es muy importante revisar el archivo HTML para saber en esos periodos cuál fue la base que realmente se utilizó. Aquí vemos el nombre, la fecha en la que se guardó, la distancia a la base, la solución fija, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí estamos desde las 17:14 hasta las 17:21 de lo que fue el día 5 de julio. Entonces, el 5 de julio son las coordenadas de esta estación que está en este momento. Bien, aquí esta es muy probablemente la coordenada de la estación CORS de Bogotá que nosotros utilizamos con Entrip. Bien, entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el resto qué pasó? La del 1 de julio, etcétera. Esto fue que se iniciaron bases dentro de este proyecto, pero no se tomaron puntos con ellas. Bien, es la importancia de saber identificar con qué base fue que se trabajó. Tienen las coordenadas, obviamente las coordenadas proyectadas, las coordenadas geográficas, la solución, el PDOP que había en ese momento, la altura de la antena y a muchas personas obviamente les gusta lo que es el reporte HTML porque es un reporte que no se podría editar. También podríamos revisar, por ejemplo, lo que sería el DXF. Fíjense que, no sé si ustedes lo recuerdan, nosotros
colocamos que saliera 0.5 el tamaño del texto, quizás bajarlo un poco. Y también eh, el tema de los puntos, nosotros lo habíamos puesto en 0.5, si no recuerdo, en valor absoluto. Entonces, allí vemos cómo en el DXF nosotros tenemos la capa de altura de punto y de nombre del punto. ¿Bien? Entonces, esta información, obviamente, si yo me llevo todo lo que sería, por ejemplo, la información que está contenida en lo que es la altura, por ejemplo, estos que están aquí, pues esta altura corresponde a este valor que está acá arriba. Entonces aquí básicamente tendríamos toda la información asociada. Bien, este sería el de XJefe y obviamente tenemos lo que son los archivos shapefile. Podemos abrir también, por ejemplo, el KML en Google Earth. Vamos a esperar a que se inicie el Google Earth. Bien. Y fíjense la diversidad, digamos, de reportes, de puntos y de información que nosotros podemos exportar. Aquí está toda la información que se levantó de drenaje, etcétera, en cada uno de los puntos exportados en este KML. Entonces es muy versátil toda la información que se puede hacer y adicionalmente hay un gestor de formatos en donde vamos a presentarles un video aparte de cómo personalizar el formato de salida que ustedes probablemente requieran para llevar directamente lo que es un archivo exportado a un flujo de trabajo dentro de un software de su interés, como podría serlo, por ejemplo, el AutoCAD Civil 3D. Espero que haya sido de bastante ayuda este video y los invito a suscribirse a nuestro canal de South Latinoamérica y también a revisar los próximos videos para que tengan todos los videos tutoriales de nuestro poderoso software de campo, el South Surstar. Muchas gracias.